Buenas tardes. Ah, ya está grabando. Correcto, gracias. Entonces, les decía un poco que era bueno siempre iniciar recordando lo que habíamos aprendido la sesión anterior y por qué es importante reconocer dentro de nuestro trabajo pedagógico estos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. Es bueno porque podemos aportar para que estos pequeños niños, sobre todo, remarcamos eso mucho, la sesión anterior respecto al nivel inicial, mientras más temprano podamos abordar las problemáticas que tienen respecto a los problemas de aprendizaje que compartimos la sesión anterior y las necesidades educativas especiales que son permanentes, recuerden, podemos entonces con mayor disponibilidad, tiempo y sobre todo con mayor eficacia, lograr que estos niños accedan a mejores oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo detecto un niño que tiene una dislexia, una dislalia, una discalculia, que son problemas de aprendizaje, entonces yo puedo detectar e informar, como bien han dicho las colegas, tanto Silvia como Jessica, puedo informar al padre de familia, informar a la psicóloga para que ésta realice su derivación a través de dirección de la institución educativa a el padre de familia, ¿no? Siempre recuerden con el informe que hemos quedado. Hay un informe que hemos quedado ya con dirección que debe seguir un trámite regular para que dirección y psicología manejen la misma información en cualquier situación, no solamente en el aspecto de la atención pedagógica que vamos a darle, sino también en la atención administrativa, porque sabemos que se puede bajar a hacer una supervisión y tenemos todos los documentos necesarios de que estamos realizando esas gestiones para atención a las necesidades educativas especiales. Entonces es muy importante este punto y por eso lo pusimos dentro de las sesiones, que ustedes sigan los procedimientos que hemos indicado ya la sesión anterior y sobre todo, puedan hacer seguimiento de estos pequeños que tienen dificultades de aprendizaje. Todos, absolutamente todos, podemos darnos cuenta de alguna situación anómala o una situación que no tenga un progreso en el aprendizaje de los estudiantes y que nos llame la atención y poder conversar con el padre de familia, coordinar con la psicóloga para saber qué está pasando y de inmediatamente hacer nuestro informe de tal manera de que podamos ayudar a estos pequeños. Muy bien, creo que más o menos tenemos resumido lo que ya hemos hablado y hoy día nos toca otro tema muy importante también dentro del proceso de nuestro desarrollo profesional, como ya habíamos visto también en los dominios, ¿se acuerdan? Del marco del buen desempeño directivo, docente, perdón, marco del buen desempeño docente. ¿Se acuerdan? Vimos los dominios, recuerdan, ¿no? En esos dominios nosotros tenemos ese marco del buen desempeño docente donde nos van a evaluar, tanto en este caso solamente está dentro del proceso de los docentes que están en las escuelas públicas, pero también en las escuelas privadas debemos de concertar algunos puntos de referencia para poder tener registro de cómo se está llevando el trabajo dentro del aula con los estudiantes. Para eso vamos hoy día a hablar de estos tres momentos importantes. Primero, el acompañamiento. Entender qué es el acompañamiento, cómo se da el monitoreo y cómo y qué es el proceso de diálogo reflexivo. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el propósito del taller? Reconocer la importancia del acompañamiento y monitoreo en el proceso de enseñanza para el fortalecimiento de sus capacidades profesionales. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que hacer este seguimiento, hacer estas acciones de monitoreo nos van a ayudar a nuestro desarrollo profesional, teniendo una mirada respecto a lo que estamos realizando como docentes dentro de nuestra aula. ¿Cuál va a ser el indicador de medición del taller? Es que ustedes todas, pregunten sobre las acciones de acompañamiento, monitoreo y diálogo reflexivo. Y bueno, vamos a ver el formulario de asistencia también y preguntas sobre el tema. Vamos a tomar ya en consideración los acuerdos de interacción.
Nuestros micrófonos apagados. Vamos a pedir la palabra de esta manera, haciendo la manito. Van a compartir sus respuestas en chat si es que en el momento no pueden utilizar el micrófono. Y vamos a respetar la opinión de los demás. Muy bien. Empezamos entonces participando. Cada una va a escribir en el chat una frase. ¿Qué es lo que significa para ustedes el acompañamiento pedagógico? Con sus palabras, chicas, todavía no hay que buscar en internet, ¿ya? ¿Qué es para ustedes el acompañamiento pedagógico? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo ustedes vislumbran que es un acompañamiento pedagógico? Todas en el chat, por favor, van a dejar ahí, van a escribir qué es para ustedes este proceso de acompañamiento pedagógico. A ver, chicas. Vamos viendo. Todavía está vacío el chat, vamos a ver. Preocuparme por el aprendizaje de todos mis niños. Muy bien. Acompañamiento del docente. Seguimiento para evaluar nuestras sesiones. Muy bien, Melissa. Muy bien, Paola. Jessica, bien. Silvia. ¿No está faltando Misaide nada más? Misaide. Misaide está por ahí. A ver. Muy bien. Es muy importante ya que podemos hacer nuestro seguimiento. Muy bien. Miren, cada una ha puesto bajo sus opiniones puntos importantes. De hecho, es un acompañamiento al docente. Es decir, es tanto el directivo como el asesor puede ingresar a hacer este acompañamiento al docente. ¿Cómo será? Lo vamos a ver más adelante. A través de este acompañamiento al docente, yo demuestro cómo voy a ser guía en ese proceso de aprendizaje de todos mis niños, Y demuestro también a través de mis habilidades, a través de el desarrollo de mis competencias profesionales, si me preocupo por el aprendizaje de todos mis niños. Y finalmente, es muy importante para poder hacer el seguimiento a nosotros mismos, ¿no? ¿Quién va a hacer eso? El director o el asesor pedagógico en este caso. Entonces, tenemos más o menos la claridad sobre lo que es un acompañamiento pedagógico. ¿Qué será entonces este punto? Vamos a ver. A ver, Melissa, si puedes leer la primera parte, por favor. A ver, mejorar el desempeño del docente para realizar los logros de aprendizaje de los estudiantes a partir del acompañamiento a su labor diaria, ayudándole a reconocer sus fortalezas y debilidades al interior de su propio quehacer. Muy bien, Melissa, gracias. Entonces, hemos dicho claramente que acompañamiento, tal como su nombre o la palabra tiene ese significado, está referido a ese estar al lado, ¿no? Acompañar, estar al lado de la otra persona. No para sancionar, no para hacer una crítica, sino para fortalecer, como dice bien acá, reconocer las fortalezas que tiene el docente, pero también aquellas debilidades que pueden superarse, mejorarse y también incrementar su desarrollo de estrategias de enseñanza. Eso es uno de los puntos importantes. El otro punto importante, Jessica, ¿podrías leer la segunda parte? Mejorar la práctica pedagógica, optimizando los procesos de enseñanza y aprendizaje que generen propósitos compartidos a través del trabajo planificado
colaborativo y colegiado entre los docentes, coordinadores y directivos de la institución educativa. Muchas gracias, Jessica. Entonces, también se trata de realizar acompañamiento cuando nosotros somos evaluados a través de una clase, nos observan y nos dan, como dice acá, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero tiene una utilidad y es para mejorar nuestra práctica pedagógica. ¿Qué es lo que buscamos al final? Optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que generen propósitos compartidos. Ya he sabido que cuando hablamos de procesos de enseñanza es nuestra estrategia, nuestra metodología como docente. Y cuando hablamos de procesos de aprendizaje, son las propias estrategias que tiene el niño para aprender, que las aprende evidentemente de su docente, muchas veces de sus papás en casa, de una persona cercana que le enseña, no lo sé, pero el niño es como una esponjita que va absorbiendo y va aprendiendo, ¿no? Yo asumo una estrategia que el maestro lo utiliza para enseñar como una forma para aprender del niño. Eso se puede observar en el acompañamiento. ¿Qué es lo que ustedes necesitan tener para cualquier momento de acompañamiento? Tener su trabajo planificado. ¿A qué nos referimos, colegas, chicas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un trabajo planificado? A ver. Nuestras sesiones de clase. Muy bien, nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? En este caso pueden ser nuestras actividades de aprendizaje, ¿no? Que de acuerdo a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación, dentro del trabajo remoto, la propuesta es que se llame actividades de aprendizaje porque no se llega a completar la cantidad de horas. Cuando, por ejemplo, hay colegios que no dan pues los 90 minutos, los 45 minutos, 90 minutos por cada hora pedagógica, ¿no? Como es remoto en muchos casos, se opta por hacer actividades más seriadas, más centradas en el desarrollo de mejores y mayores competencias de los estudiantes al juntarlas, ¿no? Que es un proyecto de aprendizaje. En este caso no hay inconvenientes si se trabaja con unidades, no hay nada de cambio respecto a esto. Es una propuesta, como vuelvo a repetir, ¿no? Una propuesta que el ministerio da a través de las experiencias de aprendizaje, que se les llama ahora a las que nosotros llamamos, estamos acostumbrados a llamar unidades de aprendizaje. Muy bien. Luego dice, debemos también tener un trabajo colaborativo y colegiado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿No? Estamos compartiendo nuestros saberes, cada uno ha escrito su propuesta, cada uno está dando una opinión, estamos leyendo, vamos a compartir, vamos a entender bien ahora de qué trata este acompañamiento, cómo es este monitoreo y por qué debe haber un diálogo reflexivo después de estos 2 puntos de acompañamiento monitoreo, por qué será útil. Y luego, bueno, entre los coordinadores, directivos de la institución educativa. Muy bien. Este es el marco legal del acompañamiento pedagógico. Tenemos la resolución viceministerial 290 del 2019, la 104 de 2020 y la 326 del 2019. En estas resoluciones se contemplan todo el marco legal de la aplicación de lo que es el acompañamiento, monitoreo y el diálogo reflexivo del cual es nuestro tema el día de hoy, ¿no? Cada uno enmarca una finalidad que va a ayudar a que de una u otra manera podamos tener un fundamento como escuela para poder ingresar al aula del docente y poder observar la clase y así poder generar espacios de reflexión donde podamos mirar fortalezas y debilidades del quehacer profesional del docente para su mejora profesional y para las mejores desarrollos de competencias de los estudiantes. Son 2 puntos importantes que debemos tener en cuenta. Igualmente, es bueno recordar lo que les decía al inicio acerca de los dominios y competencias priorizadas del marco del buen desempeño, ¿no? Que están, ahí tienen el número de resolución, que lo pueden anotar para que ustedes vayan leyendo, ¿no? Que es bueno también tener esta parte de cultura pedagógica
respecto a qué es lo que se nos evalúa. Dentro de la ficha de monitoreo, que en ese caso estamos también fortaleciendo sus competencias respecto a estos temas, porque no estamos fuera del contexto de que puedan ingresar también a la plataforma UGEL, DREL o el mismo Minedu para ver cómo se está trabajando en las escuelas privadas. Y debemos tener todo esto conocer todo esto que estamos hablando para poder saber qué nos pueden evaluar en una supuesta situación, ¿no? Que no sabemos si le toque a la escuela, no le toque, pero es parte del desarrollo profesional que debemos de ir incorporando a nuestras formas de trabajar para cumplir con todos los parámetros que nos solicita el Ministerio de Educación. En cuanto a lo que es la ficha de monitoreo, está centrado en estos 3 dominios. Dominio 1, que es la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, que es lo que mencionaba la profesora Silvia hace un momento, ¿no? La preparación de tu sesión de aprendizaje. Dice, no, el docente debe planificar su enseñanza, hacer uso de diversos recursos, ¿no? Entendiendo siempre, colegas, las necesidades de los chicos, sabiendo cómo aprenden mis estudiantes. De repente son más hábiles para poder aprender viendo, otros son más hábiles para poder aprender haciendo algunas situaciones. Entonces yo tengo que aprender a identificar a mis estudiantes cómo aprenden para yo proponerle estrategias pertinentes, ¿no? Porque yo sí me doy cuenta que tengo un grupo que es súper movido, que todo el día está correteando, que todo el día quiere hacer dinámicas, que todo el día quiere jugar. Entonces es inherente que yo tengo chicos kinestésicos, ¿no? Chicos que aprenden haciendo las cosas. Entonces yo voy a tener que trabajar mucho con instrucciones, con juego de roles, con participación cooperativa, ¿no? Estrategias de enseñanza que me ayuden a poder incorporar estas nuevas formas de aprender para que mis niños se sientan motivados. Entonces, eso es un punto importante en lo que a la hora que hacemos nuestra sesión y a la hora que lo aplicamos. En el dominio 2 está lo que hemos venido también explicando, la enseñanza de los aprendizajes. Aquí tenemos la competencia 6. Dice, participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del proyecto educativo institucional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que, qué es lo que tengo que buscar? Que las estrategias que yo proponga, vuelvo a repetir, sean pertinentes, ¿no? De acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que el niño necesita. El dominio 3, que tiene que ver con la competencia 3, 4 y 5, está más orientado, si ustedes se dan cuenta, a la parte del crear un clima propicio para el aprendizaje. No me voy a poner pues a generar espacios en los que los niños tengan miedo, en los que los niños sientan más bien que me abruma de repente la bulla del grupo, donde yo no genero normas de convivencia, donde yo no genero espacios también de quietud, donde los chicos van a poder trabajar. Entonces, tiene que haber sus momentos en toda la sesión. Además, cómo conduce ese proceso de enseñanza el docente. Dice, con dominio de los contenidos disciplinares, es decir, el observador, el acompañante, debe reconocer que manejas tu temática, que manejas la teoría del tema que estás exponiendo y que generas en los estudiantes un aprendizaje, miren, reflexivo y crítico. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que el niño tiene un aprendizaje reflexivo y crítico? Fácil, a través de las preguntas que ustedes proponen, a través de las actividades que ustedes proponen, donde los niños empiezan a preguntar, empiezan a cuestionar algunas situaciones que ustedes presenten. Misi, ¿por qué esto? Misi, ¿por qué el otro? Misi, ¿por qué? Entonces yo estoy generando el cuestionamiento ya, lo que llamamos nosotros dentro de lo que son los procesos cognitivos, el conflicto cognitivo, ¿verdad? En lo que el estudiante genera ese espacio de aprendizaje, ¿no? Lo que yo conocí con lo que la maestra me ha dado, con la docente me ha dado, ahora empiezo a crear, ¿no? Un conflicto. Esto que tenía, esto que yo sabía, ¿será suficiente? Ah, no, esto que me ha dado la profesora me sirve. ¿Y por qué? Y empiezo a hacerme esas preguntas. Eso es lo que hay que generar en los niños cuando hablamos de generación de la competencia número 4.
En caso de la competencia 5, habla de la evaluación permanente del aprendizaje. Entonces, nosotros, desde el momento que iniciamos la sesión hasta el momento que terminamos, estamos evaluando al estudiante. ¿Por qué? Porque hemos establecido ya normas de convivencia, hemos establecido el propósito de aprendizaje de nuestra sesión, que vuelvo a repetir y les he mencionado ya en varios momentos, no debe faltar desde el inicio de la sesión. Tu propósito de aprendizaje, y aquí también les he incluido una situación significativa para que vayamos poniéndolo en práctica en nuestras clases, poco a poco vayamos practicando hasta que se nos haga un hábito. ¿Qué es lo que podemos hacer? Trabajar con un instrumento, que puede ser una lista de cotejo, una guía de observación, puede ser una rúbrica, ¿no? O tu registro, donde tengas indicador por indicador con cada uno de sus puntajes, ¿no? Y vayas haciendo el check de su participación de los chicos. Pero una herramienta, con una herramienta te deben encontrar al momento de la supervisión, en este caso el acompañamiento, ¿no? De las entidades que corresponden. Entonces, estamos, creo, siendo claros en esto. Planificación, con tu sesión de aprendizaje, ¿no? Con tu instrumento de evaluación, con estrategias acorde a las necesidades y estilos de aprendizaje del estudiante. Tu conducción se tiene que ver que domines la teoría del tema que estás hablando. Estás hablando de los animales, ¿no? Que viven en la tierra, los animales que viven en el mar, y los animales que viven o habitan en el cielo, ¿no? Hay hábitat de los animales, supongo. Entonces, ¿qué va a pasar si un niño te dice algo y tú no reconoces de repente una situación que, por experiencia, ese niño que venía de la selva, ese animalito sí, sí vuela y se traslada a través del cielo, del aire, ¿no? Y tú no conoces y le respondes algo por salir del paso, entonces allí estaríamos en un error. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en ese caso? Porque tampoco no podemos decir que lo vamos a conocer todo, es una experiencia diferente, ¿no? Viene de una realidad diferente a la de nosotros. Pedimos una pregunta y el alumno nos sale con un animalito que no conocemos, entonces de repente a veces por responder y continuar con la clase pasamos, pero no, ahí hay que hacer un alto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer si estamos en esa situación? ¿Qué piensas, Paola, Silvia, Melissa, Jessica, Aide? ¿Qué podríamos hacer? Escucharlo, Miss, eso me sucede y bueno, yo los escucho, los tomo como una anécdota y como un compartimiento, ¿no? Incluso en tutoría estamos hablando sobre, exactamente no recuerdo qué tema, por ejemplo, era el tema, menciona algo más loco que hayas hecho de repente por dinero, por amistad, en el colegio, por amor, ¿no? Por una familia, ¿no? Y un niño nos salía con otra cosa o nos comentaba otra cosa y todo lo escuchábamos, ¿no? Y sacamos, se mencionaba una cualidad, ¿no? Su sinceridad, la sinceridad de tener y de que nos contaba, ¿no? Tal vez en el tal momento nos contó algo que él lo veía gracioso, pues nos decía que había robado porque quería una cartuchera. Nos decía, yo robé dinero porque quería una cartuchera, decía. Entonces, los niños se reían y yo le decía, sí, pero traté de explicarles, ¿no? Claro, pero de ahí te dice cuenta que está mal, ¿no? Sí, ¿no? Y tratamos de conversar, de escucharlo, ¿no? Muy bien, muy bien. Escuchar, perfecto. Palabra clave en este trabajo que todos, ¿no? Por ocasión estamos aquí, escucha activa, ¿no? En la que tenemos que aprender eso, ¿no? Escuchar y sobre todo a ir guiando, como bien dices tú, ¿no? Porque de repente los chicos lo hacen por broma, lo hacen por juego, lo hacen por chacota o por llamar tu atención, ¿no? Pero qué bueno a veces ir pauteando, guiando, ¿no? Y rescatando, ¿no? Haciéndolo sentirse bien también ese pequeño que muchas veces actúa de esa manera por estas condiciones. Muy bien, Paola. Pero vamos a ir un poquito más allá, de repente a una situación no dan una pregunta tan abierta, ¿no? Porque esa pregunta pues es una pregunta abierta para tutoría. Generalmente las preguntas para tutoría tienen que ser abiertas porque lo que queremos en tutoría es que los chicos participen, que digan lo que piensan, todos. Eso es
tutoría, es una conversación de formación. Eso es tutoría. Pero en una sesión donde estamos viendo de repente este caso de un animalito, ¿no? Es de una sesión de CT, de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál sería nuestra situación? ¿No? De repente otra situación diferente. No sé qué piensa Melissa, Silvia, Jessica, Misaide. ¿Qué podríamos hacer con este pequeño que viene de la selva y nosotros nos menciona un animal que nunca escuchamos su nombre? Y cuando le pedimos el ejemplo de un animal que vive en el aire o vuela, y nos da ese nombre, y tú no lo conoces, y estás en pleno acompañamiento. ¿Qué hacemos? En mi caso, yo por ejemplo, sí me ha pasado también cuando hemos hablado de las regiones del Perú, temas de CPA, de personal social, no, ha pasado, no, por ejemplo, yo soy de la selva, en la selva como esto, en la selva me gusta ir porque veo ese animalito, entonces yo le doy espacio a él para que fluya todo lo que me quiera contar y comparta con todos sus amiguitos. Me digo, qué interesante, ¿no? Qué lindo, le digo. A mí también me gustaría conocer la selva porque nunca he ido, le digo, pero me encantaría conocerlo. Te felicito porque sabes mucho, ¿no? ¿No? O sea, como que trato de realzar lo que él sabe, ¿no? Y pueda compartirlo con sus demás compañeros. Sí me ha pasado, ¿no? Ah, muy bien, ¿no? Y no agarramos y decimos, ah, sí, ¿no? Clasificación, anótenlo en el grupo de los que vuelan, sin conocer, eso jamás. Entonces, allí es un pequeño ejemplo para que podamos ser lo más sinceros posible también, de repente decirle al niño, no conozco el nombre, pero mañana lo voy a traer así, lo voy a traer hasta dibujadito para que todos lo conozcamos, ¿no? Y me hago parte, o sea, genero ese espacio de conexión con el pequeño, ¿no? En el cual va a decir, ah, ya, la misma buscar el nombre de mi animalito, ¿no? Del que me gusta. Entonces, ustedes saben perfectamente que para los pequeños ustedes pues son sus mayores líderes, inclusive más que las mamás, ¿no? Más que sus mamás. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta en estos momentos de monitoreo. Muy bien, chicas, con sus aportes. Seguimos entonces. Entonces viene ya el momento del acompañamiento, que es la observación en el aula, ¿no? Para eso vamos a tener en cuenta qué aspectos vamos a considerar. La planificación, como habíamos dicho, la comprensión del sentido e importancia de la utilidad de lo que tú vas a aprender. Es decir, hay que ir con disposición. No es que yo voy a tener miedo, no es que voy a tener vergüenza, no. Todos, absolutamente todos, tenemos fortalezas y tenemos debilidades, absolutamente todos. Entonces tenemos que ir con disposición o estar en el aula, abrir la puerta a la persona si estuviéramos en lo físico, si estamos ahora en lo virtual, será tener el espacio para poder ingresar, ¿no? Hay algún punto importante que en el acompañamiento, en la parte ya cuando es en la escuela propiamente con dirección, el acompañamiento es concertado. La primera sesión, la primera parte del acompañamiento es concertado. ¿A qué me refiero con eso? Que yo me pongo de acuerdo. Bueno, Paulita, el día 16 de septiembre en tu clase con 5 años de inicial, te llama ya, que te avisa, se te va a conceder tu acompañamiento. Eso es concertado. Pero cuando ya viene de la parte externa, no hay una concertación. Llegan en el momento a ver su horario, correcto, el horario. Entonces tiene primer grado, generalmente va a ser segundo grado y sexto grado, porque ustedes saben que son pilotos a nivel nacional. Entonces puede ser primer grado, segundo grado, son del mismo ciclo. Entonces segundo grado, cuarto grado, sexto grado, por decir, ¿no? Inicial, 5 años, 4 años, a ver, vamos a entrar. Entonces se dirigen los especialistas, ingresan, entonces allí es cuando vamos a ver esa actitud, ¿no? Esa actitud de poder sentirse
acogido por parte de la persona que te va a hacer el acompañamiento, el saludo respectivo, dar los buenos días, las buenas tardes, ¿no? Presentarle ante los pequeños con quién van a estar, ¿no? El día de hoy nos acompaña la directora, entonces tú preguntas, disculpen, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Para poder presentarle a los niños, ¿no? Entonces, todas estas partes, ¿no? Que es importante también, que a veces por desconocimiento no lo hacemos, es también mostrar cómo en nuestra escuela, ¿no? Estamos también formando a los pequeños. Nuestra calidez humana, ese espacio de poder sentir, ¿no? Acogida por parte de esta persona que es externa a tu clase. Y lo más importante, que comprendas cómo docente el sentido y la importancia que ahí tiene para ti, el que alguien te pueda decir, no, mira, esto por aquí creo que puedes mejorar, por aquí puedes mejorar, ¿no? En el diálogo reflexivo. No en ese momento, no en ese momento. En ese momento simplemente es la visita, se van a retirar y van a dejar su archivo para poder ver qué hay que fortalecer. En el caso del interno, sí, porque en el caso de la evaluación interna o del acompañamiento interno, perdón, sí hay un espacio luego, más adelante, para poder concertar nuevamente una cita y tener un tiempo para poder dar la explicación de la ficha de acompañamiento. Actividades e interacciones, lo que dice acá es lo que nos va a exigir alta demanda cognitiva. Quiere decir que lo que se busca a través del ministerio es que, a pesar de que estemos en un trabajo virtual, propongamos a los chicos acciones que les permitan a ellos desarrollar sus competencias mayores, como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, ¿no? Que ayude al estudiante no solamente quedarse en comprender, en analizar, en cuantificar, en investigar, ¿no? Cada área, ¿no? De la que enseñamos tiene sus propias competencias, sino que vayamos más allá. Sobre todo, como vuelvo a repetir, generar espacios de criticidad en los chicos. Ya hemos dicho al inicio de la sesión del día de hoy. Y el otro punto importante es la parte de la evaluación, ¿no? Que se pueda observar que retroalimentamos a los estudiantes, que le doy puntos, pistas, ¿no? Como que les doy un andamiaje de ideas para que ellos puedan empezar a dar sus ideas, pero en función de eso yo voy a ir evaluando. Por eso siempre en mis sesiones tienen que haber preguntas, ¿no? Preguntas básicas o preguntas literales. Luego bien tienen que haber preguntas de orden ya más que lleven a un desarrollo de mayor comprensión, ¿no? Que son preguntas de orden inferencial, en la cual el alumno empiece a preguntarse, a cuestionarse, a decir simplemente no solo lo que dice el texto, no solo lo que dijiste tú como docente, lo que dijo su compañero, sino qué más él puede agregar a esa situación. Y ya las preguntas de juicio crítico o preguntas especiales que sirven también para el desarrollo de la reflexión, ¿no? Sobre todo ya de los niños de 4 o 5 años, ¿no? Ya podemos empezar a trabajar algunas preguntas. ¿Y por qué tu mamá actuó de esa manera? ¿Y por qué tu mamá te resondró? ¿Hiciste algo tú? ¿Pasó algo? Cuéntame. Entonces empieza el niño a hablar y tú vas ahí dando como el apoyo, ¿no? Para que el niño reflexione. Entonces es interesante, sobre todo en los pequeñitos, porque muchas veces pensamos que no pueden llegar a ese punto de darse cuenta de las cosas, pero es que sí lo hacen. Sí lo hacen. Ustedes como profesoras de inicial creo que pueden dar fe de esa situación. Hay niños que muy bien reflexionan y asumen situaciones, estamos hablando de su propio contexto, su propia realidad de pequeños, ¿no? Y pueden dar una respuesta frente a lo que les sucedió, ¿no? Darse cuenta si actuó bien, si actuó mal, ¿no? Que eso ya es un tema inclusive de moralidad, imagínense, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué podemos y qué tenemos que considerar? Nuestra planificación. Ya dijimos nuestra sesión. En este caso es la sesión. Si nos piden planificación anual, tenemos la matriz, que ya todos manejamos. Tener disposición, comprender por qué nos están acompañando. Plantear bien nuestras actividades de interacción con alta demanda cognitiva, es decir, con preguntas que lleven hasta la criticidad. Y siempre retroalimentar, ¿no? Siempre estar preguntando, ¿no? Ver qué tipo de retroalimentación voy a ir trabajando con cada grupo de estudiantes.
Hay estudiantes con las que vas a empezar con lo básico, que es la descriptiva, ¿no? Recojo, pregunto, recojo información. Pregunto, recojo información, repregunto, de repente, ¿no? En función de lo que ya pregunté, genero otra pregunta, repregunto. ¿No? Pero ya cuando yo veo que los chicos ya lograron, tengo que darles más. A eso se refiere cuando habla también de alta demanda cognitiva, dentro de la evaluación. Yo pregunto, y los chicos ya empezaron a tener ese tipo de dinámica de trabajo. Y luego incorporo nuevas situaciones. De repente ya no pregunto sobre lo que yo creo o lo que yo necesito saber del estudiante para poder evaluar y darme cuenta si aprendió o no. De repente puedo preguntar sobre aquella situación que presentó su amiga Carmen, ¿no? Explicando de manera oral lo que ella creía que sucedía. Entonces, ¿y qué opinas de lo que dice Carmen? Wow, tengo que opinar de lo que dice Carmen. O sea, como que el niño ya sale de un contexto acostumbrado a hacer un tú a tú con el docente. Entonces ya no eres tú y el docente, eres tú, el docente y la compañera. Y la propuesta de la compañera. Entonces ya vas generando un trabajo más cooperativo con ellos, ¿no? Y si sí, estoy de acuerdo, pero no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Siempre buscándole la sustentación a las preguntas. Esas son algunas formas en que podemos ir retroalimentando. Ahora, para el desarrollo del acompañamiento pedagógico se requiere de una planificación, observación, análisis y valoración de la práctica pedagógica para trabajar sobre ella y verificar el progreso a lo largo del año. Asimismo, la valoración de la práctica pedagógica parte de la observación, como ya hemos dicho, no de situaciones o no de lo que yo creo, sino de hechos concretos que se observan durante el acompañamiento en la clase. Y el registro adecuado de evidencias, ¿no? Es decir, la hoja de tu sesión de aprendizaje, ya sea virtual o ya sea físico, tu instrumento, vuelvo a repetir, ¿no? Y si tuvieras recursos o materiales, ¿no? También sería bueno tener un registro a través de una foto o algo, o si estuviéramos en la presencial sería más sencillo, ¿no? Pero como es virtual, se puede ir tomando alguna foto que sirve como evidencia de tu trabajo. Muy bien. Hasta allí, ¿alguna pregunta, chicas, sobre acompañamiento para entrar ya a lo que es monitoreo? ¿Queda claro todo? Sí, ¿no? Creo que sí, le hemos dado buen tiempo a lo que es acompañamiento. Ahora vamos un poquito a mirar lo que es el monitoreo, que es importante también, porque es un punto donde ya es prácticamente el proceso de evaluación. El acompañamiento es una práctica donde yo voy a ir dando pautas, ¿no? La persona que monitorea va a ir dando pautas, va a ir dando ideas, va a ir dando sugerencias. Hay una ficha, sí, pero que es para una práctica entre el acompañante y la persona a la que acompaña, pero en el monitoreo, que es lo que les hablaba hace un rato de si es externo o interno también, ya es un registro, ¿no? Oficial donde se evalúa estos procesos que se te dijeron que tenías que mejorar, ¿no? Y por ende también las fortalezas que se tiene dentro de este campo. Para este monitoreo, nosotros vamos a trabajar con una ficha, ¿no? Se trata de que este monitoreo sea efectivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que busque que ustedes se sientan cómodos, se sientan bien, no se sientan preocupados por estas situaciones, sino que básicamente sea efectivo en el sentido de que genere resultados, ¿no? Los criterios van a ser comunes en todo el trabajo remoto, que son la planificación, las actividades e interacciones de alta demanda educativa que hemos venido hablando, cognitiva, perdón, la retroalimentación y la importancia del para qué se aprende. ¿Qué es lo que ustedes tienen para presentar? Su matriz de competencias, que en este caso ya ustedes lo tienen de otra forma, ¿no? También tienen que presentar su situación problemática en la clase. No sé si ustedes lo estarán trabajando así. A ver, les escucho rapidito. ¿Están trabajando con situación problemática al inicio de la clase? Paola, Melissa, Silvia, Jessica, Aide. 3 años, ¿quién tiene? 3 años, ¿quién tiene? Yo, Miss.
Miss Aide, Bien, Miss Aide, cuénteme, ¿usted trabaja con situaciones problemáticas al inicio de su clase? bueno, sí, hay veces con los niños, Ya, sí los trabajo. No seguido, pero sí, hay veces lo trabajo. ya, muy bien. Gracias, Aide. Jessica, Sí, también lo hago. Es decir, más lo utilizo en matemática. ujú, Sí. correcto. Silvia, Y mis también, no seguido. ya. Melissa, Sí, Miss, también, no continúo porque dependiendo, ¿no?, de la situación problemática que tengamos, sobre todo esas veces que ha habido temblores, esas cositas, ujú, he podido practicarlos con ellos, ¿no? La mochila de emergencia, seguimos con los medios de seguridad que tenemos todavía contra la pandemia y todo ello, ¿no? Eso sí lo que recalco todos los días, pero situaciones como temblores o eso que ha habido, no continuamente, ¿no? Dependiendo. ok. Paulita, gracias, Melissa. Paola, Mis sí, igual de vez en cuando, mis no tan seguido. correcto. Muy bien, chicas, gracias por su sinceridad, sobre todo eso, que es súper importante para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué he decidido poner esto? Porque en realidad es parte de lo que nos solicitan, que nosotros trabajemos como un proceso de enseñanza. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros podemos así, con estas situaciones problemáticas, porque todos en la matriz tenemos situaciones que hemos puesto por unidad un problema, ¿recuerdan? Sí. Ajá, entonces, Sí. si tenemos problema, tú le enseñas tu matriz donde hay un problema que has concertado con todo tu equipo o has decidido para tu aula y no trabajas como situación problemática, tu problema, entonces es como que estuvieras pues tambaleando en lo que estás programando. Por eso vamos a incorporar a todas nuestras sesiones la situación problemática, porque es parte de lo que nos evalúan en este proceso de enseñanza. Vayamos practicando, por favor. No es tan difícil, es simplemente como ven aquí, ¿no? Es algo sencillo que le planteamos como una situación de problema respecto al problema que tenemos en nuestra matriz, ¿no? Ahora, lo que dice Miss Melissa es muy cierto. ¿Qué pasa si sucede un temblor tan fuerte como fue lo de hace unos meses atrás? O sea, yo no puedo dejar pasar esa situación, ¿no? Simplemente porque hay un papel que me dice que es un documento. ¿Qué es lo principal? La vivencia del estudiante, la experiencia que está pasando a día. ¿Qué pasara si Dios no quiera hay una situación de, no sé, de rayos en kilómetro 40, Lurín? Entonces, a los niños también va a ser una preocupación para ellos. Entonces, tengo que hablar de ese tema. Pero para eso yo primero tengo que documentarme, leer. ¿Qué generan esos fenómenos naturales? ¿Qué pueden producir? De repente un pequeño videíto, de repente algunas imágenes, de repente una situación para informar y ponerlo de repente con mi situación problemática. ¿Qué puede generar en mis niños esta situación que me ayude a mí como docente a entrar en mi sesión de aprendizaje? ¿Correcto? Muy bien, vamos a leer rapidito, dice. Richard quiere cercar su terreno de forma rectangular para designarlo al cultivo de manzanas. Para esto, él dispone de 480 metros de alambres de púas, el cual usará para rodear el terreno con 3 vueltas. Si la diferencia entre el largo y el ancho de terreno es de 20 metros, ¿cuáles serán las medidas de este terreno para que el alambre de púas alcance de tal manera que no sobre ni falte alambre? Esto es algo sencillo para hacer en una clase de matemática. Yo puedo promoverla también diferente, una situación problemática, porque acá está, ¿qué es lo que busca? Proteger el cultivo de manzanas, pero está dentro de una clase de matemática. Yo puedo hacer eso también en una clase de comunicación, de sociales, de ciencia y tecnología, de religión, de arte, de educación física, sí. Y es algo tan sencillo como crear, o ustedes también lo pueden crear, pueden buscar también en internet. Hay mucha información sobre cómo elaborar una situación problemática. Esto sí lo tenemos que incorporar, chicas, por favor, poco a poco dentro de nuestra práctica pedagógica. ¿Correcto? Porque es algo que lo tenemos programado.
Es algo que ya desde hace años venimos programando con un problema. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la situación problemática. Presentarla a los estudiantes y generar, como bien dice acá, miren, la pregunta de inicio de nuestra clase sale de la situación problemática. Entonces, a partir de aquí, yo genero mi pregunta para que mi niño ingrese al tema del que voy a hablar. ¿De qué va a hablar el profesor? De medidas, ¿no? Va a hablar de longitud, de repente, de área, de perímetro, ¿no? En matemática. Entonces está ingresando. Entonces el niño dirá, ¿y qué tema vamos a hablar hoy día? Ah, área, perímetro, medidas, de un terreno, de repente te va a decir un niño porque ve la imagen. Entonces ahí tú eres la que tienes que empezar a guiar. Correcto, chicas, esto sí lo he querido remarcar aquí porque es parte de lo que tenemos que incorporar a nuestras prácticas poco a poco, entiendo yo, pero que vayamos haciendo esta práctica para poder tener claridad sobre lo que vamos a presentar. Muy bien. Y luego también nos dicen que debemos tener unos instrumentos de evaluación, ¿no? De los docentes, mi instrumento será pues mi lista de cotejo, puede ser mi registro también auxiliar, no hay que por qué decir, no, que el registro es un instrumento del docente, siempre y cuando esté pues diseñado, ¿no? ¿Qué es lo que voy a evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo para evaluar? Y para los estudiantes, una lista de cotejo donde yo tenga mis criterios. Identifica los datos en la situación problemática y los traduce en expresiones algebraicas, bueno, esto es de matemática. Resuelve la situación de problema, luego tiene el otro, revisa. Entonces es tener ya como un formato, una guía de cómo voy a ir incrementando estos documentos para mi trabajo pedagógico. Y bueno, esta es la ficha de monitoreo, ¿no? Que es para evaluar, ¿no? El desarrollo de las competencias en el dominio 1, 2 y 3, que ya hemos visto, respecto al marco del buen desempeño docente, y permite evidenciar la práctica docente, ¿no? Cómo estamos trabajando en el aula y qué aspectos de nuestro desarrollo profesional debemos mejorar. Finalmente vamos a hablar 5 minutos sobre el diálogo reflexivo. Después que hemos hecho el acompañamiento o el monitoreo, viene un espacio donde se reúne la persona que ha evaluado, que ha acompañado, que ha monitoreado y valoran esta actividad de aprendizaje, ¿no? Y lo que se busca es que ustedes mismas, ¿no? Se den cuenta de cuántas potencialidades de repente no nos hemos mirado al momento, ¿no? Que es una persona externa que nos mira, valorar nuestra práctica pedagógica, dando a conocer, ¿no? Los propósitos para que el docente mejore cada vez más su actuar con los estudiantes al momento de enseñar. Todo es un proceso de reflexión, ¿no? A través de preguntas, a través de sugerencias también, no solamente por parte del acompañante, sino también por parte del docente. Me hubiera gustado que de repente usted me diga esto. No hay que quedarnos callados en un diálogo reflexivo. Por eso dice diálogo, no es escucha, es diálogo. De repente te dicen, mira, pero creo que pudiste hacerlo así. Y de repente tú puedes explicar, lo hice así porque tenía esta consigna, porque yo quería lograr esto, ¿no? Yo quería lograr, perfecto, me parece muy bien, ese era, porque no, a veces no podemos entender todo, ¿no? Entonces, es un diálogo en lo que vamos a reflexionar cómo se desarrolló. Podemos dar sugerencias de ambas partes, de ambas partes. No es una supervisión como antes solamente, ya está mal acá, está mal acá, está mal allá. No, sobre las fortalezas. Finalmente, veremos, ¿no? Cómo podemos ir mejorando algunos puntos de repente que necesitamos, como todos vuelvo a repetir, para tener en claro, ¿no? De aquí a 2 meses nos volvemos a ver, a 15 días, ¿crees tú que necesitas un mayor tiempo para poder ir incorporando esta práctica que considero, estamos quedando en acuerdo, no es que te la van a imponer, es un acuerdo, porque por eso habla de una reflexión crítica, donde aquí no estamos, esa no es una capacitación, como bien dice acá la información, sino que es básicamente un proceso en el cual el docente se forma, ¿no? Para brindar
las mejores potencialidades, las mejores habilidades para sus estudiantes. Finalmente, buscamos una reflexión crítica, una reflexión pedagógica, una reflexión superficial y una pre-reflexión en este diálogo reflexivo, ¿no? Esta es una teoría que está dentro del marco del buen desempeño, también lo considera dentro de la parte de evaluación en el currículo nacional, ¿no? En la cual el docente tiene que reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y sobre ello hacer compromisos de mejora. Todo diálogo reflexivo termina con un compromiso de mejora. Muy bien, a 2 minutos. A 2 minutos hemos acabado. Muy bien, es que es bastante información, de verdad que yo he tenido que compilar lo más que se ha podido, porque en realidad de lo que se trata es que quede claro que el acompañamiento es un espacio más de estar a tu lado, de explicar, de ir dando indicaciones. Y el monitoreo sí es una situación un poquito más formal, donde ya hay un registro, ¿no? De una ficha y donde debe quedar, ¿no? Como una situación también, no solamente pedagógica, de enseñanza, de desarrollo profesional, sino también administrativa, ¿no? Porque se va registrando cuántos monitoreos vamos haciendo cada 6 meses, cada el otro semestre y muchas veces no tenemos esos datos y considero que lo correcto es que sean reales, contundentes y sobre todo mejoren el desarrollo de sus prácticas pedagógicas, chicas. Y el diálogo reflexivo es un espacio donde posterior al acompañamiento o al monitoreo se reúne el acompañante y el acompañado para dialogar, comentar, como les dije, lo pedagógico, ¿no? Y llegar a acuerdos y al final tener compromisos de ambas partes para la mejora del servicio educativo de la institución. Muy bien, chicas. Exacto, 1 minuto. Muy bien, chicas. Espero de verdad haya sido claro, preciso y vamos a ir trabajando con estas pautas que ya vamos incorporando a nuestro bagaje de conocimientos para ir aplicándolos poco a poco. Yo espero de verdad que ya hayan mandado al correo de Jackie la relación de estudiantes que han detectado con dificultades de aprendizaje. Ya vamos a revisarlo con un poquito más de tiempo que tenga Jackie. Nos vamos a sentar también ahí por el Zoom un poquito a mirar, ¿no? Si vamos avanzando y de repente por ahí también concertando para ver los momentos del avance, ¿no? Haciendo una evaluación de cómo vamos. Eso es, Carlita, todo. No olvidar, chicas, que Miss Jackie creo que ha facilitado un correo de Gmail, ¿cierto? Entonces, mandárselo a través de ese medio, porque es donde vamos a tener toda la documentación que se le solicita para que nosotros también podamos tenerlo al alcance y no tenerlo por diferentes espacios. Ok, muchas gracias entonces por acompañarnos el día de hoy. Espero les sirva, lo puedan aplicar. Y nada, a seguir trabajando. Gracias, Miss. Gracias, Miss María. Gracias.